Muy buenas, queridos amigos, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos bien, espero que por ahí también vaya todo muy bien. Hace unas semanas, no mucho, Audi comunicó una acción interesante, una acción curiosa que me da pie a intentar explicaros algo que espero que sea de vuestro interés. Y es una prueba que hicieron con el e-tron, con este SUV eléctrico que está a punto de lanzar al mercado. Y se les ocurrió la idea, a su departamento técnico y de comunicación, de invitar a gente de la prensa, de prácticamente todo el mundo, ir al Pikes Peak, el mítico puerto de montaña donde se celebra esta carrera, la carrera más mítica, podríamos decir, de puertos de montaña de todo el mundo. Pero la gracia de esta ruta que iban a hacer con el e-tron es que no se trataba de ir rápido subiendo el puerto, sino que se trataba de todo lo contrario. Se trataba de bajar el puerto y de intentar generar el máximo de energía recuperada en función del desplazamiento de esa masa, bajando una distancia de prácticamente 2.000 metros, una altura de prácticamente 2.000 metros, para demostrar cómo funcionaba el sistema de regeneración de energía, ¿no? Lo cual me da un pie un poco a hablar cómo funcionan y cómo se tienen que llevar también los vehículos electrificados, ya sean híbridos o ya sean eléctricos, a la hora de sacar la máxima eficiencia del vehículo, puesto que tenemos una máquina que, además de ofrecernos energía para mover el vehículo, también es capaz de recuperarla, ¿no? Con lo cual es interesante, si se quiere, adaptar la conducción para sacarle el máximo rendimiento al vehículo. Evidentemente, en el Pikes Peak, un sitio donde hay un desnivel tan grande, el potencial de regeneración energética es bestial, ¿no? En esta prueba que ha comunicado Audi, decían que ellos eran capaces, en los 31 kilómetros que dura la bajada del puerto, eran capaces de generar suficiente energía en las baterías con la frenada, con la disminución de la velocidad del vehículo, como para volver a subir el puerto otra vez. Es decir, que recuperaban los 30 y pico kilómetros, 31 creo que son, que duraba la ruta, para poder tener energía suficiente como para poder volver a subir el coche. Bueno, primero de todo, dejadme que os explique una cosa un poco curiosa, que es que cada vez más en los automóviles todo es un poquito mentira. Y me explico. En los frenos, en todos los vehículos híbridos, o prácticamente todo, y en todos los vehículos eléctricos, cuando nosotros pisamos el freno, no estamos actuando sobre un circuito hidráulico como toda la vida, accionando un pistón que a su vez mete presión en el sistema y que hace que las pastillas se acerquen a los discos. Por decirlo claramente, es como cuando tú estás jugando con un videojuego, ¿no? Estás acelerando y frenando y moviendo el volante y tú realmente no tienes ninguna conexión física con ningún sistema mecánico. Es un videojuego, es electrónica. Bueno, pues en muchos coches, y específicamente en los híbridos y en los eléctricos, los frenos son electrohidráulicos. Y esto quiere decir que tú simplemente lo que estás actuando es sobre un potenciómetro. Igual que hay aceleradores electrónicos, también hay frenos electrónicos. Así que esa dureza que tú no notas en el pedal es simplemente una simulación, y también hay un cálculo que, en función de cómo tú pisas el pedal, se transmite más o menos presión a los frenos, o directamente no se transmite presión a los frenos, que es lo interesante en este caso, sino que simplemente lo que estamos haciendo es utilizar los motores eléctricos para regenerar energía. El primer coche que apareció en el mercado con un sistema de frenos que no tenía una conexión directa con el sistema hidráulico fue el Mercedes Clase E. El Mercedes Clase E, que apareció en el año 2003, un coche tecnológicamente espectacular, con los frenos SVC. Era, digamos, la gran novedad en cuanto a vehículos no híbridos, y este sistema, que estaba desarrollado por Bosch, se puso en el Mercedes Clase E, de tal manera que tú, cuando pisabas el freno, el sistema calculaba electrónicamente y actuaba sobre los frenos convencionales. Pero ahora en los vehículos híbridos y eléctricos, como digo, esto ya no es así. Ahora, cuando pisamos el freno, hay una parte de la frenada, una presión X, en la que lo que está generando la frenada es una resistencia de los motores eléctricos, y por lo tanto estamos recuperando energía. Siempre hay un límite en esto. ¿Qué pasa cuando superamos ese límite? Pues que obviamente se conecta el sistema al sistema hidráulico convencional y frenamos con los frenos de toda la vida. Por eso los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos tienen una gran ventaja, en el sentido de que gastan mucho menos los frenos, ¿no? Y hay que tener en cuenta además que los frenos, las partículas que generan cuando se frena, los frenos convencionales, quiero decir, son extremadamente nocivos para la salud. Así que en ese sentido también esto es un punto a favor del vehículo eléctrico, ¿no? Que si utilizamos el vehículo de una manera, digamos, apropiada, vamos a tener muy poco desgaste, muy poco uso de los frenos convencionales, y por ende también vamos a contaminar menos en ese sentido, que muchas veces se habla muchísimo de la combustión, de los residuos que genera la combustión de los motores, pero los frenos, especialmente en los vehículos industriales, lógicamente cuanto más grande es el vehículo, más peso, pues más contaminación también por la fricción. Así que básicamente un freno electrohidráulico es un freno en el que tú, cuando pisas el pedal de freno, no estás actuando sobre un sistema físico, sino que estás actuando sobre un sistema electrónico que simula el sistema físico. Esto ocurre también con el acelerador y también con la dirección. Cada vez hay más coches que tienen dirección, lo que llaman técnicamente by wire, es decir,
dirección por cable. Por ejemplo, en este canal, al final del vídeo os pongo un link, hicimos una prueba bastante a fondo del Infinity, que tiene este sistema del Q50, para ver qué tal iba la dirección, y intentamos ponerla al límite para ver si había retrasos, si había cosas raras. Es una dirección un poco extraña, sobre todo cuando la llevas en los modos más suaves, porque transmite muy poca información, ¿no? Es una cosa que, bueno, habría que discutir un poquito en otro vídeo. Pero volviendo al tema del Pikes Peak, tenéis que saber además que el sistema hidráulico de frenada es obligatorio, o sea, por ley, por normativa, no se permite que toda la frenada que pueda hacer un coche se pueda hacer en modo eléctrico, es decir, en modo de regeneración, porque por normativa es imposible. Siempre hay que tener un sistema de frenada, como digo, convencional por normativa, por lo menos hasta ahora. Este Audi en concreto, e-tron, según anuncia Audi, tiene el sistema más avanzado de regeneración de frenada. Ellos dicen que su sistema de regeneración de frenada es capaz de actuar con un par de hasta 300 Nm y 220 kilovatios de potencia, que es mucho, y es interesante también explicar los modos que va a tener el coche para recuperar energía, y esto me da pie un poco también a explicaros cómo creo yo que hay que frenar en un vehículo de estos. Lo más importante que tenéis que saber es que en el coche, como en la mayoría de eléctricos que ya hay, yo creo que el Audi no tiene nada especialmente nuevo, sino que se supone que lo que es el sistema eléctrico y mecánico tiene algunas cosas nuevas que lo hacen más eficiente, le hacen regenerar más energía y hacerlo además a mayor velocidad, pero en definitiva los modos y el sistema de funcionamiento creo que es igual al de cualquier vehículo eléctrico o híbrido moderno y con las últimas tecnologías que existen. Según Audi, este sistema es capaz de frenar de manera eléctrica, es decir, regenerando energía hasta 0,3 G. Según calculan ellos, igual que ocurre con un Nissan Leaf o con un BMW i3, en el modo de regeneración máxima de energía en frenada, en el modo de máxima retención, que es donde más se regenera, pues podríamos pasar sin pisar el freno prácticamente el 90% de las situaciones de conducción. A partir de un cierto nivel de presión en el que has pasado ese umbral de los 0,3 G, comienza a funcionar el sistema hidráulico convencional. La gracia, la clave, lógicamente, para recuperar el máximo de energía es que toda tu frenada, o prácticamente toda la frenada, la hagas siempre recuperando. Y para eso hay que hacer algunas cosas que quizá no son intuitivas. Como por ejemplo, toda la vida nos han enseñado que en las autoescuelas, y lo correcto es que cuando tú sales de un semáforo estés pendiente lo más allá en la conducción y cómo está el tráfico, de tal manera que si tienes un semáforo a lo lejos, pues te dé tiempo a reducir la velocidad de una manera suave, bajando marchas y sin tener que abusar de los frenos. Eso de acelerar a toda velocidad teniendo un semáforo rojo delante es absurdo, ¿no? Y nos han dicho que hay que utilizar el freno pues lo mínimo posible, ¿no? Utilizar la retención del motor, etcétera. Bueno, con un vehículo híbrido, con un vehículo eléctrico, esto ya no es tan así, ¿no? Porque todo ese espacio en el que tú estás decelerando, y antes lo hacías rebajando marchas, en un vehículo híbrido eléctrico lo que interesa es que tú estés pisando el freno con suavidad, de tal manera que no estés saltando el sistema hidráulico, el sistema convencional, y que toda esa frenada que tú hagas, la hagas recuperando energía. Por lo tanto, a lo mejor merece la pena, o es necesario en un vehículo eléctrico, tener el pie en el pedal de freno mucho más tiempo. Pero es que esto, que puede llegar a ser incómodo en ciudad, vehículos como el i3 o el Leaf, veremos si en el modo de máxima regeneración el BMW, el Audi, perdón, también lo tiene, simplemente con el pedal del acelerador, con el One Pedal Feeling, tú, aunque tengas el pedal del acelerador pisado, en ese modo estás regenerando energía, de tal manera que es muy práctico y muy cómodo para poder regenerar el máximo de energía, como digo, y hacerlo de una manera pues apropiada, por decirlo de algún modo, y de esa manera también, como digo, estás ahorrando frenos. Bueno, por terminar de describiros el sistema de Audi, según Audi, aparte de la potencia y de estos 0,3 G que os he dicho, tienen un sistema nuevo que hace que la transición entre el sistema electrohidráulico y el sistema de regeneración eléctrica sea mucho más rápido y no haya ninguna sensación extraña en el pedal de freno. Y además de eso, Audi dice que va a tener dos modos más. Aparte del modo de regeneración fuerte, lo que le llaman el One Pedal Feeding, va a haber un sistema en el que el coche se permite que se mueva sin retención, es decir, a vela, que a veces también puede ser interesante, y otro sistema también predictivo, que yo ya lo he probado en varios modelos de Audi y funciona muy bien. Es decir, tú vas conduciendo y el coche, por la cartografía, pues te indica que levantes el pie del acelerador y que empieces a regenerar energía. Esto me ocurría con bastante frecuencia, de una manera muy acertada, por ejemplo con el Audi A8 de última generación, el híbrido suave, el de 48 voltios diésel, del que os he hablado un poquito por redes sociales. En ese coche ibas por una carretera nacional convencional a cierta velocidad, y cuando ibas a cruzar un poblado, cuando te acercabas a un poblado o a una señal de tráfico que te obligaba a reducir la velocidad porque te acercabas a población o porque tenías un cruce o por el motivo que fuera, en el cuadro de instrumentos te indicaba que levantaras el pie, y efectivamente, haciéndole caso, al final te dabas cuenta que era necesario levantar el pie, y de esa manera te estabas anticipando a la frenada, y de esa manera regenerabas energía y reducías el consumo. Yo eso lo he vivido y la verdad es que me ha encantado, porque me ha parecido que funciona muy bien. Es un sistema muy parecido
parecido al que va a sacar también Mercedes-Benz con su híbrido diésel, que va a salir próximamente. Estaremos atentos a ver cómo funciona. Y bueno, nada más, amigos, esto es un poco la explicación que os quería dar sobre estos sistemas de frenos. Cada vez los coches son más de mentira, en el sentido de que lo que estamos tocando y lo que estamos manejando es electrónica, pero en algunos casos, como es este tipo de vehículos, pues viene muy bien para reducir el consumo. Según Audi, un 30% de los más de 400 kilómetros teóricos WLTP, vamos a ver si es verdad, que tiene el e-tron, corresponden a la energía que hasta un 30%, habría que decir mejor, corresponde a la energía que se puede regenerar en función de la conducción que hagas. Lógicamente no tiene nada que ver estar metido en París, en Madrid o en Barcelona en un atasco acelerando y frenando que estar por un autobahn circulando a 180 km por hora en llano, ¿no? Así que depende mucho, lógicamente, o bajando un puerto de montaña, donde te muevas para saber qué potencial de regeneración energética tienes. Y nada más, como digo, amigos, yo espero que con esto hayáis tenido un poquito más de idea de cómo funciona esto, con estos pequeños consejos básicos. Quizá sea necesario hacer un vídeo en el futuro donde enseñarlos de manera práctica y ver qué resultado tiene hacerlo de una manera u otra. En este canal también os lo voy a poner ahí. Tengo una prueba que hice hace años, que ahora la haría de otra manera, pero hice una prueba con un BMW i3 de hacer un recorrido de varias maneras distintas, a ver cuál era la que daba un resultado de consumo mejor, o en el que recorrías más metros, que al final es un poco lo mismo, ¿no? Hay que tener un balance entre lo que consumes y lo que recorres, por eso a veces el modo a vela también es interesante. Y lo dicho, espero que con esto hayáis tenido unas nociones básicas de cómo funcionan estos sistemas que cada vez más van a tener los coches que conducimos. Son buenos porque nos permiten un doble ahorro, nos permiten ahorrar en frenos y nos permiten ahorrar a la hora de cargar el coche de gasolina o de electricidad. Así que es interesante que estos sistemas se vayan generalizando. Lógicamente, las leyes de la termodinámica están ahí, no se va a poder regenerar nunca toda la energía y recargar toda la batería simplemente frenando, porque es imposible. Pero bueno, Audi dice que ellos son capaces, lógicamente en condiciones increíbles, como es Pikes Peak o si te subes a Sierra Nevada y bajas hasta la costa, que hacen muchas marcas también con sus prototipos para probar los coches, pues llegar hasta recargar un 30% de la capacidad de batería. Eso es extremo, ¿no? Lo normal no va a ser eso. Pero bueno, es interesante conocer hasta dónde llegan estas tecnologías hoy en día y espero que el vídeo os haya parecido interesante. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta luego.